Bienvenidas, amigas, amigos de la Escuela de Escritura para Mujeres. Hoy iniciamos el segundo podcast de nuestra temporada para visibilizar escritoras chilenas actuales que están haciendo cosas reales por las letras. Hoy tenemos como invitada a Luisa Edo Ambrosetti. Bienvenida, Luisa. Hola, muchas gracias. Voy a presentar a Luisa para que puedan conocer un poco más su trabajo en esto que nos hemos propuesto de poder darle voz a las escrituras femeninas. Luisa Edo Ambrosetti nace en San Antonio en 1982. Es profesora y licenciada en Filosofía y Educación, magíster en Literatura chilena e hispanoamericana, doctora en Literatura hispanoamericana contemporánea y participante de lecturas y actividades culturales principalmente en la Quinta Región. Hoy día también vamos a hablar de los poemarios que ella tiene publicado, poemarios como Desierto Marino, Desmarejadas, las antologías en las que ha sido ella publicada y también su último poemario, Surcir, de Palabra Editorial. Actualmente Luisa está trabajando en un poemario que se llama Puerto Antonia y también en una investigación bastante interesante de la cual vamos a conversar, ¿cierto? Que fue adjudicada con el premio del Ministerio de la Arte y las Culturas. Así que vamos a poder conversar también de eso porque el tema que nos convoca hoy es el tema de la descentralización literaria en las mujeres. Hay una situación con la que vamos a empezar, Luisa, pero vamos a hacer un salud con este café antes de empezar. Una situación que te quiero plantear, que no sé si ha sido ampliamente discutida, pero que está en el medio y que nos interesa mucho abordar con y para las mujeres que se dedican a escribir, ¿ya? Tanto quienes están partiendo desde cero, como se hace en la escuela, como las mismas autoras que ya llevan una carrera. ¿De qué vive una escritora y más una escritora que no vive en Santiago, que sabemos que todo pasa en Santiago? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos las mismas escritoras. Sí. Muchas veces viviendo distintas cosas. Mira, en general, no solamente las escritoras, también los escritores, necesitan básicamente siempre un trabajo de base, ya que sean sus profesiones, oficios, qué sé yo, además de la escritura. Al parecer la escritura por sí sola pareciera ser algo bastante loco pensar que podemos vivir escribiendo. Pero desde mi caso como la mujer escritora, y lo que veo por muchas experiencias, es que las posibilidades de poder vivir de la escritura es a través de lo que tú dices justamente, de los fondos que tiene el Estado. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de eso? Que los fondos son limitados y las escrituras superan ya la capacidad de esos fondos. Y entramos como en una competencia que es un poco incómoda, ¿no? Entonces, para las mujeres, acá siempre es como una doble tarea, porque vivir de la escritura es complejo, es difícil. O sea, tenemos que hacer muchas actividades, muchas cosas anexas que tienen que ver con nuestra labor de la escritura, pero que también requieren como un doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque para situarnos como mujeres escritoras ya es un tema. O sea, ya el reconocimiento de que sepan, que te visualicen como una mujer escritora. Y luego preguntarnos cómo vivimos de esa escritura. ¿Ya? Que a partir de diversas fuentes, de diversos proyectos y de región, yo creo que ahí se vuelve como un tema a veces medio dicotómico. A veces te ayuda y a veces te juega en contra. Porque de hecho Santiago, bueno, es la capital. Y aquí es donde se mueven las grandes cosas, o están los poetas nacionales, los escritores nacionales, y donde están los espacios también para desarrollarse. Claro. Yo pensaba, bueno, han pasado mucho más de 100 años desde que Virginia Woolf escribió La habitación propia y se preguntaba por el acceso de las mujeres al dinero y cómo perjudicaba la pobreza a las escritoras, ¿no? Entonces,
para contarles un poquito a quienes nos están escuchando hoy, que nos están viendo, este ensayo es una observación que hace Virginia Woolf cuando va a una gran biblioteca, ¿cierto? Y mira y se pregunta, ¿por qué hay tantos libros de hombres en las estanterías y tan poquitos, digamos, libros ocupados en los lomos por autoras? Y se pregunta también, ¿cuántos de estos libros de hombres serán seudónimos de mujeres? Y desde ahí parte la necesidad el interés de Virginia Woolf de ver y analizar por qué las mujeres están escribiendo poco, están documentando poco y en el fondo por qué firman poco con sus nombres, ¿no? Y ella llega a la conclusión de que las mujeres en su tiempo no tienen los medios para escribir. ¿Cuánto de ese problema todavía es contemporáneo? Es decir, una mujer que escribió hace 100 años sobre problemáticas económicas, habitacionales, o sea, no tenemos un lugar, ¿no? Y a eso hoy día le podríamos sumar incluso las maternidades, los roles de género, ¿no? ¿Cuántos de esos problemas en tu diario de vivir, digamos, tú como escritora que reside en Valparaíso, alcanzas a visualizar tanto en tu vida como en la vida de otras escritoras? Sí, yo creo que 100 años... No son nada. No son nada. Y creo que esto del cuarto propio, ¿no? Del lugar propio para escribir, a mí me trae muchos recuerdos de algo que tiene que ver con la filosofía, ya que también se ha traducido de muchas maneras como en lo cotidiano, que es algo que decía Aristóteles, que lo voy a resumir igual, así, lo voy a sintetizar. Pero es como, antes de empezar a contemplar, a tener la vida contemplativa, tenemos que comer. Tenemos que tener nuestras necesidades básicas suplidas, listas, ¿ya? Entonces ahí viene como el gran conflicto, ¿no? Porque la precariedad sigue existiendo y en las mujeres siempre está este esfuerzo que yo digo es como un hiperesfuerzo. O sea, primero las mujeres tenemos que demostrar muchas cosas. ¿Qué pensamos? ¿Qué podemos escribir? ¿Qué podemos tocar temas que no pertenecen como a los temas, no sé, de lo amoroso o de solo la maternidad, ¿ya? Entonces, tenemos que ir supliendo como varias barreras que podemos desarrollarnos de distintas formas, que podemos alcanzar lugares con mucho esfuerzo, ¿ya? Entonces, esta habitación propia no se puede construir si no tenemos los medios económicos, si no tenemos un sustento, y creo que en este sentido debería existir este apoyo como universal y extra a una mujer que escribe. Uh-huh. Y a una mujer que escribe y es madre, por ejemplo. Exacto. Y en ese sentido, ¿viven las autoras que no residen en Santiago, por decirlo así, una doble condición de marginalidad? Porque ya decimos que ser mujer y artista es una situación que cae dentro de la precariedad, ¿no? Porque tenemos que conseguir medios, tenemos que postular a fondos, no hay suficientes. Si eres madre se te complica aún más la cosa por el tiempo, ¿cierto? Pero eso, digamos, se suple para una escritora en el sentido de, por ejemplo, tú vives en Santiago y vives en un lugar en el que tienes acceso a ciertos medios, a ciertos círculos, ¿no? Que te facilitan un poco el acceso a ciertos recursos o espacios o escenarios, ¿no? ¿Vive en ese sentido una autora de región una doble precarización? Sí, pero también depende de las regiones. Uh-huh. Y acá es como también es importante eso, porque yo soy originaria de San Antonio y la realidad literaria de San Antonio es muy distinta a la realidad literaria de Valparaíso. Uh-huh. ¿Ya? Porque Valparaíso igual es una capital cultural. Uh-huh. Entonces, aunque sea más pequeño, igual hay acceso, hay más mujeres que escriben, que de eso lo voy a comentar después también, en contraste con San Antonio, que es un lugar pequeño, que no hay un centro cultural y está hace 10 años solamente, que no se dan los espacios tampoco. Uh-huh. Y lo que pasa con Santiago, que a veces es como muy, muy injusto,
es que no nos ven. O sea, no existimos como mujeres escritoras. Y eso es súper fuerte, porque cuando de pronto conoces o te invitan a una feria en Santiago o conoces a escritoras de Santiago y te empiezan a preguntar, ¿y tú de cuándo escribes? No, escribo, no sé, hace 30 años. Pero yo no tenía idea que tú escribías y bla, 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 bla. Y se empieza a dar esta conversación, te das cuenta de la invisibilización que se da entre nosotras mismas. O sea, y a pesar del internet, a pesar de las redes sociales, que es algo que nos ha ayudado mucho a visibilizar ese ámbito, aún así seguimos como en un segundo plano, ¿ya? Y la valorización que podemos tener en nuestras regiones es muy distinta a la que tenemos cuando estamos en Santiago. O sea, es prácticamente inevitable para una autora Santiago. O sea, Santiago se vuelve un lugar en el que tienes que transitar sí o sí. Claro, y a la vez... bueno, a mí me ha pasado así como anecdótico, no para bien, digamos, el trato de los hombres, ¿ya? Porque el trato de los hombres de verdad es de un machismo recalcitrante, de hombres poetas, y esto lo digo a modo personal, pero también sé que le ha pasado a otras amigas que te dicen así como, tú eres una poeta de pueblo. Wow. ¿Ya? Y yo digo, bueno, sí, soy una poeta de pueblo y me siento muy orgullosa de ser una poeta de pueblo. Pero te instan como a, tienes que salir de ahí. O sea, no vas a hacer nada si te quedas ahí escribiendo en tu pueblo, qué sé yo, en Valparaíso, en San Antonio, de la región que sea, ¿me entiendes? Y es como súper fuerte, como un poco violento, así simbólicamente, que te miren con un trato de inferioridad. Ya por el tema de pertenecer a provincias. Exacto. Y por eso digo, deberíamos siempre apuntar hacia que las políticas públicas, entendiendo que las escritoras, los escritores viven de los fondos del Estado, y muchos que quieren hacer carrera literaria, ¿cierto? Tienen que hacer que sus obras ganen, ¿no? El derecho de ser subvencionadas, por decirlo así. Porque no existe algo así como el trabajo de la escritora remunerado, ¿no? No. Debería el Estado hacer un esfuerzo mucho más robusto en poder contener esto que es la cultura para el país completo, que es la identidad de un país también. ¿Cuál podría ser el esfuerzo que haga el Estado para que Santiago no sea el lugar donde se concentre todo y las regiones puedan tener, que ya decir las regiones es como violento, porque Santiago igual es una región, ¿no? Es la región metropolitana. Exacto. Las otras regiones puedan tener espacios donde no sea esta urgencia, ¿no? Donde no sea esta urgencia de, ya, para ser conocida, para hacer carrera, para tener contacto, tengo que necesariamente viajar. Y eso implica una serie de consecuencias para la escritora. Porque me imagino ya, la escritora que tiene que viajar tiene que dejar a los hijos, tiene que dejar a la familia, a los trabajos y todo lo que pasa en su propio contexto, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué se te ocurre a ti como política pública o qué esfuerzo podría hacer el Estado en esto que tú has visto que es la realidad, por ejemplo, la realidad de San Antonio? ¿Qué le falta a San Antonio? ¿Ya? Yo sé que tú estás haciendo una investigación. ¿Por dónde podríamos partir si quisiéramos impulsar a chicas y jóvenes que quieran escribir, por ejemplo? Sí. Mire, siempre uno tiene muchas ideas porque como que uno es creativa, se le ocurren cosas para solucionar el mundo, pero al mundo no le gustan esas ideas muchas veces. Yo creo que en la región en general, ¿ya? Debería existir así como tipos de fondos para artistas locales que fueran estables y que podrían ser concursables de todas maneras. Yo tuve en San Antonio un tiempo en que se podía postular a fondos locales, que eran, pero mínimos. Mínimo, y también eso es un tema, porque si te dan un fondo que alcanza solo para publicar tu libro, claro, no, o sea, tu trabajo no vale. Claro. ¿Ya? Es una cosa así, que yo nunca, me ha costado mucho entender. Pero sí pienso que se podía hacer una política pública en que fuera un derecho, o sea, que fuera una ley, que tuviera, mira, estos fondos son para regiones, independientes de los fondos nacionales. Porque ahí tú potenciarías, ya desde la formación primera, así desde el colegio, que tuviera esa visión, ¿no? Y me gusta la escritura, me gustaría publicar, pero ¿cómo publico? Claro. Si para publicar tienes que tener dinero.
el papel, lo físico. Entonces, esa siempre ha sido mi idea, como debería existir esa opción, que fuera un derecho y que no tuvieras que competir así como en lo grande, sino que tuvieras que tener tus propios recursos en tu ciudad. Porque yo estoy hablando de, bueno, Santiago, Valparaíso, San Antonio, pero recordemos el norte. O sea, no sé, Copiapó. Abandono total. Yo siempre digo cuando reviso los fondos del libro, Santiago, sí. después Es como un listado Valparaíso, gigante. Sí. y después todos los demás. Exacto. Como Son por donde más se estadística. adjudican los fondos Claro. también. Y en ese sentido, creo que, bueno, voy a valorar algo que ha venido pasando y en el que yo creo que las mujeres nos sacamos un 7, 10 de 10, es el tema de la autogestión. Claro. Lo importante que ha sido la autogestión, este mismo podcast, ¿no? Sí. Autogestión, los mismos libros que de repente uno levanta, el trabajo con compañeras, el trabajo en comunidad, trabajo en localidades. ¿Qué tan importante para tu carrera como escritora? Porque tú ya eres una escritora que tiene libros publicados, que ha hecho investigación, que se ha ganado fondos, premios. O sea, podríamos hablar que tú ya tienes una carrera de escritora, ¿ya? ¿Qué tan importante ha sido para ti, para tu carrera como escritora, la ayuda de tus compañeras, la autogestión, las cosas que a ti misma se te han ocurrido de donde has levantado ideas y quienes en ese camino también te han apoyado? Mira, eso es fundamental. Y acá, bueno, tú lo debes saber también, por esta misma autogestión, yo tengo como 2 ideas sobre la autogestión, ¿ya? Ya. De lo que he ido conociendo. Primero que hay una autogestión que hecha como muy del corazón, pero no es de lo profesional. Y creo que ahí hay mucho que mejorar, ¿ya? Mucho que mejorar a veces en facturas de libro o en las ideas o cómo se realizan los proyectos que se tienen. Y también está la otra autogestión profesional, ¿ya? Que requiere contactos, que requiere redes. Y en ese sentido, lo que yo observaba es que entre compañeras, ¿cierto?, escritoras, nos colaboramos. Por ejemplo, un ejemplo así muy concreto. En Valparaíso se hacen muchos trabajos en tomas, en lugares que no son la Sebastiana, no son el Parque Cultural, no son los lugares Oficiales, oficiales, ¿ya? Tengo una amiga que hace muchísimas cosas y un par de años hizo su festival en Laguna Verde. Y se movilizaba mucha gente de Santiago, de Valparaíso, de otros lados. Y era todo comunitario, todo comunitario. Y creo que esas cosas resultan bien cuando hay voluntades. Pero ojalá eso no fueran solo las voluntades. Ojalá tuviéramos un apoyo, ¿cierto? Porque de para qué vive esa generar gente. eso. Claro. Claro. O sea, es como las cosas materiales, las condiciones materiales. Las condiciones o sea, materiales. hay que movilizarse, hay que quedarse en un lugar, hay que comer, ¿me entiendes? Entonces a veces hay que ser súper concreto porque, claro, lo que uno ve en un escenario, no sé, los músicos, los artistas, la gente que hace teatro, que va a colaborar, los poetas, las escritoras, qué sé yo, es lo que se ve. Y detrás de eso hay todo un mundo. Está la vida, está de dónde vienes. Y lo que te decía, hace poco para el Día del Libro, una amiga trabaja en la cárcel de Valparaíso y le cuesta mucho hacer actividades porque el mismo director de la escuela donde ella hace clases, profesora de lenguaje, no le gusta que le hagan clase a los internos o que le hagan actividades literarias a los internos. Entonces, claro, ella autogestiona, claro, muy raro, ella autogestiona pequeñas ferias. Ya. Entonces consigue libros, consigue personas que vayan a recitar. Y ese día me invita a mí, vamos, y veo todo este trabajo enorme, hecho con pura fuerza de mujer, y con las puras ganas y con la pura satisfacción de saber, estoy haciendo algo social, estoy haciendo algo importante. Pero que no tiene una remuneración en dinero, ¿me entiendes? Sino una colaboración. Y eso yo creo que ese tipo de redes también nos ayuda a la autogestión porque necesitamos hacer esto también, paralelo a lo que podamos hacer en los lugares oficiales o en la carrera que tengamos. Sí, y quizás son los lugares más significativos donde emergen artistas, ¿no? Pero yo creo que necesitamos también dar un mensaje claro, quizás sobre todo a los estamentos, ¿no?, que nos están mirando, que nos están observando, es que los artistas no podemos vivir solamente de la ternura.
Es decir, o de la admiración. De la admiración y de estas ideas que de repente nos surgen de los deseos de cambiar el mundo, de los deseos de impactar en las vidas de otros, de la transformación social. Porque sí, de eso se alimentan los artistas y tenemos, yo creo que en todas las mujeres que he conocido que se dedican al arte, desarrollada una gran empatía por lo social, ¿ya? Una gran empatía por el querer mejorar las condiciones de vida de otros y poder acercar a otros al arte y abrir conciencia y abrir mentes y todo. Pero no podemos ser caso omiso a que gran parte de las escritoras chilenas han muerto en la pobreza, ¿ya? Y eso es algo muy violento y que es una violencia sistemática de lo social, ¿no? Del sistema, de cómo está armado el sistema. Y sin ir más allá, es el mensaje que también damos a la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura viene y es capaz de acercarse a pedirnos cosas gratis. O sea, tú eres artista, Sí. entonces hazme esto gratis. Tú eres, incluso hemos caído en eso con profesores, ¿no? Tú eres profe, usted va a dar un taller gratis, usted está haciendo caridad, usted está haciendo solidaridad. Creo que es muy importante que nosotras como mujeres también validemos que no estamos haciendo favores cuando hacemos arte. Claro. O sea, que el arte tiene que ser remunerado también, porque el artista, la escritora, la música, ¿no? Es importantísima para poder parar una sociedad, para poder parar la identidad y la subjetividad de las personas que vienen. Entonces, dar ese paso, que es el paso de legitimar el trabajo, de legitimar el oficio, ¿no? Es muy importante en las mujeres, pero así como es importante también el hecho de haber ganado una seguridad, es decir, porque hay muchas mujeres que se hacen, pero bueno, ¿cómo yo voy a cobrar por esto? O sea, yo soy solo una poeta, yo soy solo una... ¿Cómo voy a cobrar por un taller? ¿Cómo voy a cobrar? Es un paso también de conciencia feminista, podríamos decir, el hecho de decir, no, mi trabajo vale, no soy solamente una poeta, no soy una simple poeta, ¿no? Puedo entregar y puedo vivir de esto, ¿no? ¿Te ha pasado que te han cuestionado situaciones así? Sí, sí. Sobre todo al principio, cuando tú empiezas a estar como en el medio del mundo del libro en general, te piden muchas cosas. Como, bueno, sé que esto le pasa más a la gente que hace música, ¿no? Uh-huh. Como ven acá Sí. para que tú te muestres. Claro, que te estoy haciendo te un favor. conozcan, Te estoy claro, haciendo un claro. favor. Te presto mi local, tú actúas acá y te muestras y te haces conocida, no sé qué. Y eso lo vi mucho cuando estaba como jovencita, así. Como, oye, sí, para que te conozcan y te escuchen y bla, 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 bla. Bueno, eso con el tiempo, ¿no? La experiencia de la vida. Yo fui haciendo diferencias. Por ejemplo, si son lugares donde se hace una labor social, como tú decías, hay a veces cosas mínimas que las personas te pueden ofrecer. Cosas mínimas de recibirte, ofrecerte algo, qué sé yo. Y uno lo hace también porque quiere llegar a esos lugares donde la gente no llega en general. Uh-huh. Pero si es una institución, ya si es un lugar, como la Fundación Neruda, lugares que son financiados por el Estado, creo que ahí es donde uno debe exigir. Ahí uno debe como pararse bien y decir, mira, sí, yo no voy a hacer un trabajo para una municipalidad gratis. O sea, no voy a hacer esto porque no valga mi trabajo vale. Pero hay algo que es importante que me gustaría retomar, lo que estábamos hablando antes. Yo empecé a trabajar en la literatura, yo siempre iba a trabajar en la literatura. Trabajar en la literatura, sí, es muy importante. Sí, a trabajar en la literatura hace muchos años. Y viví en San Antonio, trabajé en San Antonio como profesora. Y mientras tanto yo iba escribiendo, iba publicando, estaba haciendo mi trabajo paralelo literario. Y jamás me pidieron ayuda en algo literario. O sea, jamás me invitaron, así como a participar en un día del libro, ni a dar una charla sobre poesía, qué sé yo. Y eso me pasaba en Valparaíso. Entonces también tiene que ver con las identidades locales. Y yo creo que eso deviene de la poca valoración del arte, ¿ya? Y del artista de provincia. O sea, el artista de provincia, yo digo el artista de la ciudad, no tiene el mismo valor.
Ya, y me pasó una vez que yo hice un trabajo para el Centro Cultural de San Antonio y tuve que hacer una selección de libros de autores locales y trabajé en eso mucho tiempo para ir porque me dieron un presupuesto acotado, entonces había que comprar libros y todo eso para la biblioteca. Yo hice una selección y entre medio estaba Baradit y yo no entendía por qué estaba Baradit, por ejemplo, ¿ya? Entonces me dice, no, es que tiene que ir Baradit igual. Bueno, ok. Ya, me leí unos libros. Tiene que haber una farándula literaria Claro. metida. Entonces, yo digo, se podría hacer una feria, invitar a los artistas locales, a los poetas locales que están seleccionados, algunos, Ujú. y darle una remuneración para que hablen. Yo empiezo a dar ideas, como todas estas cosas locas que uno tiene. Y me dicen, no, porque queremos invitar a Baradit. Y para allá se van los Y fondos. Baradit, Cobra. 1,5 millones. Dios mío, ¿en serio? En serio. Wow. Entonces la respuesta de Baradit era como, no, es que el editor es el que se lleva esta parte, el otro no sé qué. Es horroroso, es obsceno. Es obsceno. Si es que Entonces, estás... ¿me entiendes? Wow. Y esa es la razón por la que las localidades tampoco afloran. O sea, yo he hecho como varios libros, he hecho varios trabajos, como tú decías, pero muchísima gente no tiene idea de quién soy yo ni lo que hago. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces ahí uno se da cuenta, oye, si viviera en Santiago, a lo mejor tendría otras redes o hablaría con otras personas Claro. y tendría como otras conexiones. Claro. Pero la valoración de las localidades también es distinta. Ujú. Y eso a veces duele mucho, porque Son tus tú quieres, propios lugares, tus orígenes. tú quieres tu Claro. lugar. Tú por ahí caminaste, creciste, te criaste. Entonces, ver que no te valoran ahí, y no solo a mí, me refiero a muchas otras Sí, personas. exacto, Ya. claro. También es duro enfrentar esa realidad. Ujú. Es importante tener entonces estos espacios para visibilizarlo, para denunciarlo, para decirlo, porque en la medida que también vamos creciendo como sociedad y vamos ampliando también nuestra mente y llegan las redes sociales y llega la visibilidad, podemos ir, creo yo, encauzando poder tomar mejores decisiones y poder ir diciendo ya, o sea, necesitamos ponerle un foco a las regiones, necesitamos poder recoger la historia local, la historia reciente, ¿cierto? Y no simplemente que la cultura funcione como una especie de farándula donde los nombres que resuenan en la tele Claro. sean parte de lo que queremos ofrecer en la literatura. O sea, creo que son dos mundos absolutamente diferentes y las autoras tenemos que luchar por esos espacios también. Y para cerrar como este bloque, quería comentarte que afortunadamente yo sé que muchas personas son bastante críticas acerca de lo que falta, la carencia, pero es importante también no quedarse tan pegadas en solamente la carencia, o sea, en reconocer que en medida que pasan los años van surgiendo personajes, van surgiendo personas que abren espacios, que abren puentes, que tienden puentes entre personas, y creo que es importante también reconocer que por lo menos, ¿cierto? Ponte tú, este gobierno, no estamos hablando de partidos políticos ni nada, pero en este gobierno se ha invertido mucho más en cultura de lo que se ha invertido en otros gobiernos. O sea, yo tenía por acá anotado que en la última cuenta pública, no la de ahora del 2025, sino la del 2024, se planteó llegar al 1% del presupuesto del ingreso fiscal en cultura. No se ha logrado eso, pero se ha logrado llegar al 0,5. En el gobierno de Piñera la inversión fue del 0,3. Entonces, estamos hablando, para traducirlo en dinero, como de 500.000 millones de pesos invertidos en cultura. ¿Ya? Y eso es importante visibilizarlo, porque de repente el discurso que se repite y yo escucho es como, ay, no se hace nada, cultura está tirado. Veamos los números reales y las cifras reales. Lo otro que me parece interesante es que el Ministerio de Cultura en este gobierno creció el 45%. O sea, es como que el Ministerio de Cultura como establecimiento creció en el doble. De espacio, de localidad, de trabajadores, de proyectos que se reciben. Es decir, estamos invirtiendo, entendamos que el Ministerio de Cultura se hace cargo de la cultura a nivel nacional. O sea, ¿cuáles son las puertas que podemos abrir? Y bueno, han surgido leyes interesantes, algunas que todavía se están tramitando, otras que ya han sido tramitadas, pero algo que me parece interesante y quiero saber tu opinión de esto, es que este año se va a implementar algo que se llama el pase de cultura. No sé si tú has escuchado de eso.
es un pase cultural que todavía no está implementado, se va a implementar ahora, que va a otorgar 50.000 pesos, va a valer 50.000 pesos, o sea, va a contener en dinero 50.000 pesos y se le va a dar a los adultos mayores que reciban la PGU y a los estudiantes mayores de 18 años que pertenezcan al 40% más vulnerable. Y esto se va a poder usar para cualquier tipo de asistencia a espectáculos culturales, se va a poder usar como descuento en teatros, cine y también para comprar libros y música. Se va a dar una vez al año. O sea, lo va a poder ocupar estos 50.000 pesos en 12 meses. ¿Qué te parece a ti ese esfuerzo? ¿Es un avance? ¿Es un parche? ¿Es algo que sirve? ¿No sirve? Mira, yo creo que en materia de cultura todo sirve. Ya, y creo también, y estoy muy de acuerdo contigo, que se han hecho avances que a veces no se aprecian, por supuesto, porque la cultura es como el último escalón, ¿me entiendes? Entonces, y es muy curioso porque cuando fue la pandemia y estuvimos en cuarentena, lo que más apreciaron todas las personas fue el arte. O sea, el trabajo artístico fue el que llenó las casas. Qué bonito. Entonces, también como este país es como de poca memoria. Se nos olvida lo que hicimos ayer. Claro, súper rápido. Entonces, estos avances a mí me parecen importantes. Creo que esto del pase, mira, justo mi mamá me lo estaba hablando ayer. ¿Estaba así? Sí. Tu mamá lo podría recibir. Claro, Sí, po. claro. Entonces me lo estaba justo comentando, que estaba contenta porque le gustaría ir a ver cosas, qué sé yo. Y evidentemente, claro, uno siempre quiere más, pero ojalá siguiéramos en ese rumbo, o sea, con esa visión. Exacto. Porque también está el temor, ¿cierto?, de que todo cambie, que es lo que puede pasar y que podamos retroceder. Porque la idea es que esto siguiéramos avanzando, si siguieran abriendo esos espacios y estos paseos, no sé, quizás antes eran descuentos, ¿me entiendes? Entonces se pasa como ya del descuento ahora como algo más concreto que se puede ocupar. Concreto, claro. Y yo pienso en los chicos que habitan y viven en poblaciones que no tienen para comprar su libro porque hay que parar la olla, porque hay que, no sé, a ver, la realidad de un joven que vive en San Ramón, que estudia en el INACAP o que va a una universidad con crédito o con gratuidad, es que no tiene para comprarse un libro, no tiene para ir a teatro, que su JONAEB la ocupa en el supermercado. O sea, veamos la realidad como es. Sí. La cultura es el último gasto de la familia chilena, Sí. porque no cabe dentro del presupuesto familiar una entrada al Mori, una entrada al Matucana 100. Pero imagínate, tú me estás hablando de acá. Sí, imagínate. Sí, en mi Estás hablando de acá. visión, la realidad Ya. de Santiago. ¿Cómo? Yo me pongo muy sanantonina, pero en San Antonio no hay cine. Imagínate. Qué Ya. importante visibilizarlo. No hay cine. Entonces hay un tremendo puerto que es el puerto principal, el puerto central, pero la ciudad no tiene los beneficios del puerto. Y el puerto hace así como obras de caridad, ¿no? Entonces da dinero a educación o dinero a cultura de pronto, pero es para sus otros fines, digamos. Para tapar. Para otros fines. Sí, es importante decirlo, Sí. porque es un centro económico, pero está absolutamente tirada la población Claro, que vive ahí. claro, Y es importante visibilizarlo, sí. claro. Hagamos un salud Sí, con agüita sí. para pasar a hablar de tu obra. Me interesa mucho que Ay, podamos... Esto me iba a tomar como de tus palabras. Yo soy una de esas niñas, ya que tú estabas poniendo el ejemplo. En mi casa no había ningún libro. Ninguno. Y a los 7 años tuve la suerte de vivir con mi madre abuela, en San Antonio, en un cerro. Y cuando yo tenía 7 años ella me enseñó un poema, de forma oral. ¿Ya? Y esto para mí es un recuerdo hermoso porque fue como, qué hermoso suena. Qué linda música estoy escuchando. Entonces desde ahí empezó mi curiosidad, pero como no tenía libros y tampoco plata para comprar libros, por lo mismo que tú dices, tenía la escuela. Y creo que ahí hay un tremendo trabajo que hacer por levantar el amor por la lectura, el amor por los libros. Y creo que justamente, yo soy profesora y lo digo sin temor,
la misma educación ha matado el amor por los libros. Sí. Y creo que eso hay que recuperarlo. Hay que hacer un trabajo muy, muy de abajo todavía. Porque hay bibliotecas. O sea, yo leí todo de las bibliotecas, de la biblioteca pública, de la biblioteca de mi escuela, iba a ver películas, sindicatos de portuarios que se armaban, y así fui conociendo, porque no tenía esa El posibilidad. acceso al libro. Hay que educar en el uso de las bibliotecas, Claro, en el porque uso, se malusan. porque están Se malusan, y de Claro. hecho en los colegios las usan para otros muchas veces fines. de castigo. Sí, castigado a la A la biblioteca. biblioteca, Es lo claro. más horrible que puedes hacer, Exacto. el mensaje que estás dando. Luisa, hoy día tú trajiste libros para compartir. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de tu obra y mostrémoslo. Préstamelo y los vamos a ir mostrando. Este se llama Desierto Marino. Cuéntanos un poquito acerca de este poemario. Desierto Marino es mi primer libro. Es un libro que quiero mucho porque siento que está hecho con harta inocencia literaria. Lo empecé a escribir como a los 14 años y debo haber estado muchos años escribiendo hasta los 20, algo así. Después de haber escuchado ese poema oral. Claro, después de ese poema oral me dediqué a leer muchísimo. Me acuerdo que la primera persona que leí fue a Gabriela Mistral. Y ahí, claro, empezó mi curiosidad por la lectura. Primero leía muchas novelas, y después como que entré a la poesía, y ahí la poesía me atrapó. Y ya no pude salir. Y empecé ese libro de una manera muy sencilla hasta que lo pude publicar hace como 10 años ya. ¿Y conservaste poemas de los 14 años acá? Sí. Qué lindo. Sí. Y ese libro lo publiqué en Valparaíso, entonces lo dividí en dos partes. Se llama Desierto Marino y está hecho en dos partes. Uno se llama Pobre San Antonio y la segunda parte se llama Batucada Valpo. Entonces cuenta un poco la visión como de... Sí, y tu de tránsito de esta ciudad a la otra, ¿no? Sí. Este es tu primer libro. Sí. Ya. ¿Y qué más hay ahí? Aquí está Desmarejada. Desmarejadas, mostrémoslo. ¿Qué editorial? Edipo Ediciones. Ya, Edipo De Ediciones. Valparaíso. Ya, de Valpo. ¿Y esta? Es Esta Ril es con Editores. Ril, ya. Sí. Esta es Desmarejada, que salió en cuarentena. Es un libro de poesía donde también yo me sumerjo un poco en los temas de la infancia, ya en San Antonio. Y también tiene una particularidad, que elijo algunas autoras, ¿ya?, para crear poemas desde su obra, pero desde mí, o sea, lo que yo creo de algunas Como poemas. interpretando su Claro. obra, canalizando la obra. Claro, como me dediqué como a leer muchas autoras, puse los epígrafes sobre las autoras, pero también como creando poemas y creando un libro que también fuera un libro feminista y político, ¿ya? Que me interesa mucho esos dos temas. Y ahí fue mi primera aparición de feminizar el nombre de San Antonio como por Puerto Antonio. Ahí aparece por primera vez. Aparece así como de spoiler. Sí. Fuiste un poco descubriendo lo que iba a venir, ¿no? Claro. ¿Te gustaría leernos uno de acá? Sí. Como para poder entrar a esta propuesta de... Sí, mira, justamente voy a leer uno pequeño y me gustaría leer Desmarejada, si me permite. Por ejemplo, Frías voces. Nadie ve a la bandera de Chile pasar las noches a la intemperie, de Elvira Hernández. Ese es el epígrafe. La tierra de la calle envuelve al compás de los adioses, los terrenos escondidos de los cuerpos que me afloran, en esas voces que replican de tanto órgano muerto, sin casco, sin amores, recorriendo el tiempo, se encarnan como uñas, me muerden como dientes, ferocidades ocultas de añeja patria, recuerdos ahumados, exhumados o quemados, se hunden en los pechos, cuchillas nuevas y viejas, aumentando innumerables cantos que quieren salir, dejando cicatrices que aún no puedo lavar ni lamer, heridas pequeñas y hondas que mueren de frío. Ese es Frías voces. Entonces ese fue un poco el trabajo que quise hacer en esa parte
tomar autoras. Es como un diálogo, ¿no? Claro, vas y dialogando. un poco hacer un diálogo con la temática o con la visión que tiene la autora. Y lo que despiertan también, porque yo creo que la poesía tiene mucho de inspiración en otras poetas. O sea, cuando uno lee poesía inmediatamente se te va, aparece el verso, ¿no? Claro. Y para alguien que crea Aparece poesía, ahí. el verso es como instantáneo y Sí. es lo bonito que genera el leer a otras autoras, ¿no? El poder también construir tu propio relato poético. Y en ese sentido, el libro que viene, que es Surcir, me parece. Sí. Surcir. Este lo publicaste con Palabra Editorial. Sí, con Palabra Editorial, con Eugenia. Y con Eugenia Prado Bassi, Bassi, que es una gran amiga, una amiga que ha tendido puentes entre las mujeres. Muchísimos. ¿Cierto? Sí. Y Muy que generosa. creo que es importante relevar para las letras chilenas lo que ha sido el trabajo de Eugenia, que a la vez no solamente es una gran editora, una gran diseñadora, sino que también una gran escritora de la cual podemos tomar los mejores aprendizajes las generaciones que venimos. Cuéntanos un poco qué quisiste hacer en este libro, en este poemario. Sí, mira, ese poemario, que en realidad se llama Surcir Poema, porque para mí es un solo poema, aunque venga separado por título, ¿ya? Esta conexión, este hilo que se va armando, que se va uniendo, ¿cierto?, para poder surcir ciertas heridas que tienen que ver contra la violencia de género, ya en general. Desde lo más individual hasta lo más colectivo. Y claro, después lo emparenté mucho con el libro de Eugenia, precisamente, con advertencias de uso para una máquina de coser. Sí. ¿Ya? Y también he visto otros libros, también he revisado otros libros, en donde se da mucho el tema de esta estética de lo que hay que reparar, ya como mujeres. Y la palabra surcir me gustó mucho, en un momento se vino a mi mente, ¿ya? Porque tenía otro nombre ese libro, y me di cuenta que era una palabra que ya no usamos. Sí. Que no está en uso, que... Voy a surcir esto. Claro. De hecho ya no se surce, ¿no? Sí, es como una palabra de viejita igual. Claro, una palabra como de abuela, de bisabuela. Tías, claro. Y la gente joven en general ni siquiera la conoce. Entonces lo primero que tuve que hacer en el libro fue poner unas definiciones de lo que era surcir para que se pudiera entender también el texto de qué es coser, ¿no? Y que también viene de lo que es la palabra, de lo que es la literatura, de la trama, ya de armar una trama. Entonces creo que ahí se mezclan varias cosas. Tiene mucho que ver con el oficio del escribir, ¿no? Sí, con el oficio del escribir. Dice, coser la rotura de una tela juntando los pedazos con puntadas o pasos ordenados, de modo que la unión resulte disimulada. Disimulada. ¿Estamos surcidas, Luisa? Sí. ¿De alguna manera? De alguna manera. Y esa es la gracia de la surcida, ¿no? Que está lo roto, se cose, o sea, surce, pero se nota. Se nota. Es como las heridas, ¿no? La herida se pone puntada en una herida, queda una cicatriz, no duele, pero ahí está. Claro. Visible. Exacto. Y es una ayuda a memoria. Exacto. Para recordarnos que alguna vez pasamos por eso. ¿Te gustaría compartirnos algo de este? Sí. Surcir ha sido un libro que a mí me ha traído muchas emociones, porque lo han leído personas de todas las edades, mujeres, ¿ya? Mujeres, desde niñas, personas jóvenes, hasta mujeres de 80 años, que luego he tenido la posibilidad de escuchar el comentario, o de personas cercanas, mamá, abuelita, de personas cercanas, y me impresiona la identificación que han sentido con el texto. Entonces ahí también como escritora sientes como
ya el texto sale de ti, Ujú. ¿ya? Porque lo sentía muy mío al principio, como tenía miedo incluso, como, ¿será muy mío, muy personal, muy esto y lo otro? Y de pronto digo, no, ya salió, ya Tiene vida se propia. movió, Claro. sí, ya están otras personas. Voy a leer Domingo. Domingo. Descansar el domingo porque ya no puedes poner más manzanas podridas en el árbol, ni dibujar figura humana sobre el barro. Descansar el domingo porque no hay paraíso, no hay serpiente que te abrace, porque ya no queda espacio desnudo entre los árboles, porque nunca hubo Edén. Mis hermanas están muertas, no hay forma, no hay color. En este territorio herido a tajo abierto, las escafandras ya no cubren, los nombres de mis hermanas se borran como una sombra. No hay parpadeo ya que niegue mis muertes, aunque la alta contorsión recuerde la vida que me vuelve tenua, a veces de un material esponjoso de olvido. Nada calma los gritos perdidos, te grito. Todas mis hermanas están muertas, solo sus nombres quedan en la puerta de mi boca. Atajo hundido, las cicatrices salen del cuerpo, a florecerlo todo. Me tomé todos los fármacos, a nadie importó en realidad, nada, pero nada, ardió nunca. La palabra se convierte en fisura que permanece abierta. Mm. Claro, trabaja muchísimo la metáfora de este poema completo, ¿no? Que está ahí, de esta imagen de lo que se tiene que reparar, lo que queda abierto, lo que está herido. Y es bastante hermosa la metáfora completa que va dialogando también con este aspecto del género, ¿no? No, yo creo que se entiende muchísimo si uno lo lee desde esa perspectiva. Pero tú no solamente has creado poesía, sino que te has paseado por otros oficios de la escritura, y una de las cosas quizá más interesantes tiene que ver también con tu trabajo, con la investigación, con lo que has ganado a través de los fondos. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto en el cual feminizaste San Antonio. ¿De Puerto Antonio? Puerto primero? Antonia, sí. Ya. Bueno, Puerto Antonio surgió en Desmarejada y yo tengo una, ¿cómo se diría? Una manía que me gusta también, creo que también es algo literario, de repetir algunos versos en todos mis libros, se repiten algunos versos. ¿Ya? Entonces cuando viene a mi mente Puerto Antonia, iba a seguir escribiendo sobre eso en Desmarejada y digo, no, esto es otro libro. Entonces uno para, se toma decisiones literarias. Sí. Ya me detengo acá y lo dejo tranquilo. Y empiezo a escribir Puerto Antonia. Y digo, voy a escribir Puerto Antonia y voy a hacer algo que puede ser súper arriesgado, que es escribir una historia local, una especie de autobiografía, pero autobiografía poética, por lo tanto totalmente falseada. Sí. Ficcionada. Claro, si voy a escribir lo que yo quiera de mis mí. recuerdos, Claro. los voy a tomar, los voy a cambiar, porque cuando me preguntan a veces por el libro, digo, bueno, ¿por qué Puerto Antonia? Porque es mi memoria del puerto, es mi memoria de la ciudad. Y como es mi memoria, primero lo voy a feminizar, y que ya no sea más San Antonio. San Antonio es un otro, que está ahí también y que es importante. Pero quiero darle esta vuelta como de tuerca, y decir literariamente, esta es mi historia, la que yo voy a contar. Porque si yo cambio los nombres, también cambio la memoria. Exacto, la resignificas también. Claro, y la resignifico. Sí. Y la llevo desde la visión de una mujer, de una niña que recorre la ciudad, que recorre su espacio. Entonces para mí era muy riesgoso, como lo que hablábamos antes de empezar el podcast, de postular este libro al fondo del libro, sabiendo que son muy buenos para las convenciones. Sí, y que no va a calzar en los parámetros de los muy evaluadores. Local, aparte que lo escribía en 3 tiempos, digamos, distintos. Le di tres partes al libro.
Entonces decía, o lo encuentran muy bueno o lo encuentran muy malo. O sea, no, yo creo que no hay término medio. Que se fumó. Claro. ¿Cómo se le ocurre que voy a hablar sobre el nombre de su casa, su calle, su escuela? Claro. Bueno, y pasa lo contrario, ¿no? Que el libro es muy bien evaluado porque se reconoce en él una historia local, pero a la vez como esta expresión universal. Claro. Que es como lo que me pasó con Sursit también. Entonces como que ahí también me fui encontrando yo. Claro. Diciendo, mira, esto se puede hacer. Esto funciona, Y se puede por acá hacer. puedo... Claro. Y vas aprendiendo de tu propia escritura. Exacto. Qué importante es eso, Sí. es el camino del oficio de la escritora. Pero yo siempre digo y le digo a las personas que empiezan a escribir, es como, para mí es escribir todos los días. O sea, aunque sea escribir en mi mente. La observación del entorno, la observación de las personas, las historias de otras personas que están ahí, de las personas NN también. Y poder incorporarla a tu experiencia. ¿Y en eso cómo se relaciona con la investigación que estás llevando a cabo? Bueno, tiene mucha relación. Mira, lo de la investigación es una idea que yo tenía hace por lo menos 5 años, pero no tenía el tiempo para hacerlo. Y la primera vez que lo intenté me fue mal. Entonces, como una es una mujer porfiada, además de todo, ya, Ahí va de nuevo. Voy de nuevo. Claro. Y finalmente eso resultó, fue aceptado ahora recién en enero. Esta investigación es del fondo del libro, está enmarcada ahí en investigación, y es sobre los imaginarios poéticos de San Antonio. Y siento que es como algo que le debo a la ciudad. Siento que me ha dado muchísimo en el tema literario. ¿Ya? Quizá no en las oportunidades, pero quizá en esa vida tan dura que hay en San Antonio y en tanto desprecio y tanto desprecio, ¿me entiendes? que desde ahí te dan ganas de decir, quiero levantar San Antonio y quiero levantar a las poetas y a los poetas de San Antonio, que son muchísimos, y algo muy injusto, porque, está la ciudad de San Antonio, esto siempre yo lo explico, y está el litoral central, el litoral de los poetas, claro, donde están los grandes poetas, Pablo Neruda, Nicanor sí, Parra, Vicente Huidobro. Se conoce por eso, ¿ya? Claro. Y hombres, o sea, también. Y el litoral está lleno de personas que se han avecindado en el litoral, la mayoría, que son de Santiago, vienen del extranjero, y por esta mística, ¿no? De la playa y que de los poetas que vieron ahí, qué sé yo, la contemplación, y escriben muchísimo. Lo romántico. Claro, pero la ciudad de San Antonio es la ciudad de San Antonio, pobre, sin cine, donde hace muy poco estaban los índices más altos de suicidio, ya del país. Una ciudad triste. Entonces yo siempre digo, le agradezco mucho las dificultades que me dio llegar a la poesía. Y no quiero perder esta oportunidad de agradecer a mi gran maestro Roberto Vescós, que también, él fue contemporáneo de Pepe Cueva, Elvira Hernández, le presentaron sus libros, etcétera, y él tomó el camino de irse a San Antonio, desde Santiago, y perderse. ¿Me entiendes? Y tiene una publicación, pero prolífica, muchísimos libros, se ha ganado muchos premios, etcétera. Pero hasta allá, ¿me entiendes? Allá. Entonces, esta idea que yo la converso mucho con él, somos muy amigos, es hacer estas categorías, hacer esta investigación sobre de qué hablan los poetas y las poetas de San Antonio, principalmente de la ciudad. ¿Cuáles son esos ejes temáticos? El mar, el cerro, la pobreza, los puentes, tejas verdes, la tortura, la muerte que hay en San Antonio, la falta de oportunidades. Eso es lo que quiero. En el fondo, lo que tú misma estás agradeciendo que te dio la ciudad para forjarte como escritora. Como escritora. Qué importante. Y poder levantar estas categorías y acercarnos hacia una literatura sanantonina. Que yo te digo, a mí me encanta el riesgo. Entonces, también yo decía, ¿no será como muy arriesgado proponer una investigación académica pero sobre algo que no se ha hecho? ¿Me entiendes? Que no tenía como
antecedentes teóricos. Es muy buena la idea ¿Me porque entiendes? está supliendo una carencia súper grande y que va a quedar como precedente para otras personas Claro. que quieran ir a investigar y también para forjar la memoria de un espacio que no está visibilizada, como bien tú lo dices. Claro. Luisa, para ir cerrando, quiero obviamente agradecerte que hayas podido conversar en este espacio porque creo que igual es de mucho valor el poder conocer esta realidad que nos planteas, el poder ver cómo te has movido también, cómo has forjado esta carrera, desde dónde has mirado. Y no quiero dejar de terminar este espacio sin preguntarte qué autoras, ¿no?, tú nos podrías recomendar a todas las estudiantes que empiezas desde cero, quienes quieren leer, que salgan un poquito de este canon que venimos criticando hace rato, que siempre aparecen las mismas, siempre se abren los espacios para las mismas, ¿no? Necesitamos más espacio porque los espacios son muy reducidos y lo ocupan las mismas personas y generalmente son en Santiago y estamos hartas de eso y queremos más espacio, queremos democratizar los espacios. En ese sentido, ¿qué autoras conoces tú, amigas tuyas, amigas de Valpo, amigas de San Antonio, que tú recomiendes para leer y que no tengan estos espacios, que no sean visibles? Sí, bueno, es que cuesta mucho cuando te hacen ese tipo de preguntas, porque quisiera nombrarlas a todas. A todas, ya. sí. Pero uno empieza por casa siempre. Bueno, autoras como de Valparaíso, que tengo todo mi respeto literario por ella. Alejandra Montoya, Karen Devia, bueno, y Jimena Rivera, que como tú nombrabas, murió en la pobreza e indigencia, siendo cuidada por otras escritoras, poetas, las mismas, Gladys González y las mismas que te nombraba, ¿ya? Y seguimos en eso. Sí. Entonces es muy importante, por ejemplo, la poesía de Jimena Rivera. Es impresionante porque es filosófica, mística, y ella pedía dinero afuera de un banco en Valparaíso. Wow. Y ahora hay tesis doctorales, tesis de magíster sobre ella. Hay salas con su nombre. ¿Me entiendes? Qué ironía. Claro, y eso va a seguir pasando. Entonces, también es nuestra labor que eso lo podamos un poco detener, ¿me entiendes? Sí, transformarlo, por supuesto. Y también, bueno, hace mucho tiempo, y sé que, por ejemplo, Gladys González ha luchado mucho por esto, de tener este derechos como proyectos de leyes que se hagan de protección y bienestar a los artistas y a las artistas. Sí. ¿Ya? Para que estos casos no se estén repitiendo cada cierto tiempo y se vuelvan una y otra vez. Se vuelvan mitos, ¿no? Sí, y que se naturalicen, como... Sí. La escritora pobre o la escritora alcohólica o la escritora esto y esto incluso otro. Yo creo que se romantizan. Exacto. Es como que la escritora que muere pobre en un hospital, vamos a poner Claro. el caso de Estela Díaz Barín, Claro. el caso de María Luisa Bombal, es como, era mucho más bacán si fue pobre y murió pobre, y claro, sola, y estuvo mal. Y la tragedia y el mito claro. y el dramatismo que se le carga a eso. No, señores, o sea, no podemos seguir o de la poeta suicida. La poeta suicida, la poeta maldita, claro. Y mucha más fama y mucho más visibilización. No podemos seguir aportando a las condiciones tan marginales en las que terminan sus vidas las autoras. O sea, no podemos seguir romantizando aquello. Es parte también de que el Estado dé protección a esto, ¿no? Y por eso tenemos que unir fuerzas también. Y unir fuerzas y ser claras también. Y que esto llegue a ser leyes, Exacto. se transformen en leyes. Se transformen no en iniciativas municipales que duran un tiempo, después se cambia y Exacto. se cambia todo. ¿Nos querías mostrar algo? Sí. Mira, yo para ser bien consecuente traje el libro de Florencia Smith. Sí. ¿Ya? Que la Florencia igual es conocida, pero no tanto, fíjate. ¿Ya? O sea, a mí me cuesta encontrar un libro a veces de ella en Santiago, por ejemplo. Voy a montones de Este es de Pez Espiral. Sí, de Pez Espiral. La estética del Tajo, ese reúne 3 libros de Florencia, ¿ya? Que es la estética del Tajo, la bella ciudad de la caída y la ciudad no. ¿Ya? Me gustaría compartirles como un pedacito pequeño de la ciudad no, porque tiene mucho que ver con... Bueno, la ciudad no, ya nos referimos a San Antonio. Claro. ¿Ya?
Sí, hace poco tuve contacto con Florencia, como que nos agregamos en las redes y todo. No la conocía tampoco, pero qué gusto que este podcast ha ido así abriendo el poder conocer otras, descubrir otras escritoras y Florencia actuales. Claro, y esto también es lo que yo quiero reivindicar también. Florencia es de las pocas mujeres poetas de San Antonio. O sea, el otro día yo por esto de la investigación estuve pidiendo un listado para ir chequeando, porque tengo que ir a entrevistar poetas y trabajar con ellos. O sea, está Florencia, estoy yo y otra. Tres, y sería que se conocen. ¿Me entiendes? Sí. O sea, hay mucho que ver ahí. Sí, o sea, exacto. Hay mucho que destapar. Hay mucho que destapar. ¿Por qué también pasa esto? Exacto. Bueno, esto es La Ciudad No. Voy a leer un pequeño extracto de uno. Pregunta qué es, qué ha sido de esta ciudad. Pregunta por los castigados de esta tierra alacrana, los estancados en la noche más profunda y profusa del cielo, los confiscados a terminar el sonambulismo de los demás. Pregunta, di, ¿qué ha sido de eso? De lo que caminamos y marcamos un día, 2, 3, 10 años, como un territorio nuestro, el cuerpo que amábamos e íbamos cruzando, y que era la calle en esta ciudad mancha muda mortal, el tachado que íbamos pisando, mientras cruzábamos por esa vereda fuerte, y que nos decíamos, no era de aquí ni de nadie, no tenía derecho a estar delimitada, a ser puente ni serpiente, ni animal de esos, que eran allí, en el cuerpo. ¿Qué fue de ese cuerpo en llamas? ¿Qué fue de ese delito de constituirnos en una ciudad? Oh, el delito de constituirnos en una ciudad. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, Luisa, agradecerte nuevamente. ¿Te gustaría dejar un mensaje para las mujeres que te están viendo, que te escucharon y que quizás se plantean escribir, todavía no empiezan, tienen miedo o te están viendo desde diferentes lugares de la carrera escritural, a lo mejor escritoras que ya han empezado? ¿Qué te gustaría decir en tu posición de escritora? Sí, me gustaría decir algo que creo que es muy importante para las mujeres, para las niñas, ¿ya? Para las niñas curiosas, para las niñas que les gusta leer, para las niñas que quieren escribir, que no hay ningún límite. No existe ese límite. Es difícil, es un camino de esfuerzo y que hay que buscar también. ¿Ya? Hay que buscar. Estas redes que ahora, como yo te decía, por las redes sociales tenemos más a mano. Y que las personas más jóvenes las tienen mucho más a mano. Buscar estas redes y también las escritoras, dar esas oportunidades, dar esa mano. Decir, mira, ¿quieres hablar de poesía? Hablemos. Háblame. Conversemos. Pero que no se limiten, que no piensen que ni por la pobreza, ni por ser mujer, ni por ser madre, ni por estar solas, no lo pueden hacer. Exacto. Lo puedes hacer. Pero hay que buscar las maneras. Y yo recalcaría la segunda parte de lo que tú dijiste, hablarle también a las escritoras. A las escritoras. Las escritoras que ya han ganado espacio, Claro, que han ganado una voz legítima, que tienen libros publicados, que son escuchadas, practiquemos la generosidad. Exacto. Practiquemos el compañerismo. Abramos espacios, no siempre queramos ser las mismas. No. Abramos espacio para las demás. Eduquemos y tendamos puentes, que es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera. Y Luisa, quiero darte 2 regalos por haber venido. 3 regalos en realidad. 4 regalos. Muchos regalos. Se van sumando regalos. Lo primero es que quiero agradecer a nuestros auspiciadores, el Teatrillo, Desobediente Editorial, que la tenemos acá, que es la creadora es Nelly Nostroza, y Calimera Libros, que nos acompaña hoy día también. Y bueno, quiero hablarte de Desobediente Editorial porque la Nelly, ¿ya?, que lleva Desobediente Editorial, ha hecho un gran camino en el oficio de la encuadernación, que tiene mucho que ver con el surcir libros. Claro. ¿Ya? Ella surce libros, hace talleres, materiales, donde van mujeres, hombres a vivir, digamos, el libro en su materialidad, aprender de papeles, de colores, de costura.
Y ella hoy te mandó esto. ¡Oh, qué hermoso! Y quiero que lo abras, que lo puedas abrir, porque de verdad que ella con sus manos crea cosas maravillosas para las escritoras. Así que quiero mostrarlo ahí y ábrelo por favor para que veamos lo que Ay, pero está hermoso. Y bueno, da pena abrirlo. Ella es una hermoso. editorial independiente, así que invitar a todas las escritoras que están partiendo, que quieren publicar poemarios y que se alinean, poemarios desobedientes, como le dice su nombre, exacto. Mucho. Creo que esa debiera ser una de nuestras lemas de batalla. Banderas, sí, nuestras banderas. Sí. Mira qué hermoso. Ser desobediente. Una libreta hermosa. Para que apuntes todos tus poemas y tus... No, está hermosísima. Ah, mira, acá está. Encuadernado a mano en el taller desobediente, Puente Alto. Y en Puente Alto, una comuna muy invisibilizada. Exacto. Para el arte acá en Santiago. No, hermoso. Agradecer a Desobediente Editorial, a Nelly. A Nelly. Ojalá nos podamos conocer también. No, hermoso su trabajo, muy delicado. Sí, muy delicado y sí. También Nelly, que es súper movida, siempre abriendo espacios para las mujeres. Y también agradecer a Calimera Libros, que Calimera Libros es una librería que está acá en el límite de Providencia. Antes estaba en Seminario, ahora se movió. Y Calimera tiene un espacio cultural también en el segundo piso donde han hecho, digamos, lanzamientos de libros, conversatorios. También es un espacio que está disponible y que es liderado por una mujer. Y ella te mandó esta tote bag, que ahora se llaman así. ¿Así se llaman? Así se llaman, tote bag, para que tú, por favor, guardes tus libros, te lo lleves y puedas viajar hermoso. Tranquilamente. Es que yo creo que estos son los regalos que nos gustan mucho a las escritoras. Siempre andamos cargadas de cuestiones, cuadernos. De libros, de cosas. No, está muy buen material. Sí, y duradera. También. Duradera, sí. Oye, y para cerrar, ¿sí? ¿Te gustaron? Sí, mucho. Qué bueno. Mucho. Para cerrar, yo te voy a sacar una fotito con esta cámara Polaroid que nos facilitó nuestra productora, la productora que, digamos, que coproduce esto, que es Aguas Buenas Films. Aguas Buenas. Y un recuerdo que le estamos dando a todas las escritoras de este momento, porque creo que igual es bonito visibilizar cómo surgen nuevos espacios, ¿no? Y este espacio se ha abierto, digamos, especialmente para mujeres y para mujeres creativas que les ha costado su carrera y que yo creo que tienen que darle un valor a la sociedad, a su trabajo. Y bueno, y por eso creo que es fundamental que hayas venido a compartirnos tu experiencia. Yo quiero agradecerte, María Rosa, esta posibilidad, sobre todo por todo lo anteriormente dicho, sí. Venir de San Antonio, Valparaíso, a esta producción maravillosa que se genera acá, y a Teatrillo, que es un lugar hermoso donde estamos, por supuesto todos los regalos, así que vamos. Ya, posa para mí, a ver, ay, qué linda. Ahí está. Te la voy a imprimir. Se está grabando. Ahí está. Te la voy a imprimir para que te la lleves. Oh, hermoso. ¿Ya? Qué hermoso regalo. Me voy muy regalada. Te vas muy regalada y bueno, espérame. Continúa. A ver, mira, ahí la recibes de mis manos y se seca. Tírala nomás. Ahí se va a secar y vas a aparecer. Bueno, te agradezco. Nos damos las manitos por haber venido. Muchas gracias. Te agradezco mucho el haber venido y vamos a tener un próximo capítulo donde vamos a tener una invitada también de Valparaíso. Una excelente invitada, así que las dejamos a todas y a todos interesados en lo que viene, en la propuesta que viene, donde siempre vamos a estar hablando de un tema de actualidad que por supuesto nos afecta, nos impacta a las escritoras que viven en otras regiones también, y también conociendo las obras de estas autoras y facilitando este espacio de conversación.
Así que estén muy bien. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos Muchas vemos en un gracias. próximo capítulo.